En la 92.9 es Combinación Clave. 10 de la mañana con 5 minutos. Sigues en Combinación Clave. Vamos a entrar a los temas de la semana. Estamos en el panel, como todos los martes, con Luis Larraín. Él es de la Fundación Iguales, representando acá en el panel María Jara Quemada, de Espacio Público. Estamos con Rodrigo Echecopar, de Ciudadano Inteligente, con Cristian Stewart, de Construyendo Sociedad, y con Nicolás León, de Idea País. Chiquillos, quería un primer análisis suyo de todo lo que pasó, digamos, la semana pasada. CIPER, el lunes de la semana pasada, en un artículo, mostró cómo un gerente de una empresa redacta una ley, algo que es ley hoy día. Esto provocó una serie de reacciones que involucró incluso al expresidente Sebastián Piñera, que tuvo que salir a dar explicaciones. Lo hizo Pablo Longueira, también el aludido, de una forma bien particular, y termina renunciando a la UDI. Y esto se cruza con la información aparecida el fin de semana de Marco Enríquez Ominami y el uso de una avioneta de una de las gigantes constructoras brasileñas que está investigada además por corrupción. Jet. Avioneta, en realidad estuve mal. Jet es que privado. hay como que jet privado, porque más que una avioneta son un poco más grandes, son más de lujo. Tienen toda la razón. Yo que Pero estuve con viajaba Ricky, pareció el de Ricky Martin. Sí. porque yo andaba en avioneta y uno cabe apenas, queda pegado al vidrio. No sé, esas que caben 4 personas son macabras, uno queda pegado al vidrio. No, esto no era avioneta, efectivamente. Y sale Marco Enríquez Ominami a hablar en una declaración que pone en Facebook. Y yo quiero comparar las declaraciones porque todos se declaran inocentes, miran de forma sospechosa a los medios de comunicación, pero nadie entrega pruebas, ni contexto, ni de lo que está defendiendo. A mí eso me parece bien duro para la realidad que vivimos y con todo lo que ha pasado. Quiero su propio análisis de lo que vieron, leyeron y fueron testigos de la semana pasada. Lucho Larraín. Me llama la atención esta negación, esta falta de conexión con el sentido común. En el caso de las personas que están siendo investigadas por la justicia, tiendo a creer que lo que buscan es una estrategia para tener las menos penas posibles, que es algo bastante lógico y creo que cualquier persona haría. Ahora, en el caso de Meo, me sorprende como que pretenda seguir viva su carrera política presidencial cuando ya bajó de un 20% de apoyo a un 10% en 2013. Ahora, si se llegara a presentar, tendría un 5%. Entonces, ¿Tú crees, Lucho, que se va a presentar? Yo creo que no. Yo creo que después de esto no tiene ninguna posibilidad, y también uno se pregunta qué es el PRO sin Meo también. Entonces, como que no le veo un proyecto al PRO. Me llama mucho la atención esta falta de sintonía y este sentido de lealtad malentendida que también que Piñera defiende no lo defiende abiertamente, pero en cierta forma, al decir que la ley era buena, como que tampoco lo condena, así como no ha condenado a ninguno de los, ni a Goldberg, ni a Pablo Wagner, ni a ninguno de los miembros de su gobierno involucrados. Entonces creo que al final, en el caso de Longueira Piñera, esta lealtad malentendida los va a seguir hundiendo. Y en el caso de Meo, no entiendo por qué no sé, se dedica a otra cosa. Como que ya no le resultó esto, siento. No sé si es el poder por el poder, si es una estrategia para evitar las penas mayores. Ahí me pierdo, pero no sé. Yo siempre he pensado que a los pocos políticos que les he escuchado decir, bueno, esto es una aventura, si resulta bien y si no resulta me dedico a otra cosa, me parece bien, porque vemos a tantos políticos aferrados al poder que me sorprende. Yo quiero hacer Rodrigo un homenaje a CIPER, así como gracias, muchachos. El otro día alguien aquí te ponía CIPER debería tener ministerio. O financiamiento o algo, porque si se acuerdan, hacia fines de enero, principios de febrero, el fiscal que toma el caso SQM cuando sale Emiliano Arias es Pablo Gómez, que viene de la Fiscalía de Valparaíso. Y él plantea en una entrevista ahí, primero, aquí no van a haber sanciones de cárcel. Segundo, tenemos todos los correos y no hay antecedentes para pensar en cohecho. Tercero, hay que tomar en cuenta que van a haber distintas atenuantes como colaboración sustantiva, cosas que todavía no se habían dado. Entonces uno veía un fiscal en una investigación en curso planteando de antemano, sin que el público conociera las pruebas, que aquí era muy difícil que saliera algo, bajemos la expectativa. Parecía abogado de la defensa cuando yo leí la entrevista. Era impactante, de verdad. Entonces, sí. Sale la información sobre Longueira, sí. Porque recién se habían la información. A los correos con Tese que aparecieron en La Que Pasa, los primeros. Pero los primeros que hablaban como se veía una relación cercana. Exacto. Pero cuando sale ya el correo en donde
se relaciona directamente esta indicación en el tema del royalty, se ve que ya los antecedentes que al menos ameritan una investigación profunda sobre cohecho son muy grandes. Y por eso homenaje a CIPER, porque uno va viendo cómo sigue funcionando la institucionalidad, a pesar de que hemos cambiado las leyes y que pareciera que el fiscal nacional está dando como instrucciones de seguir adelante con las investigaciones. Si es que no existe una presión ciudadana importante en estos temas, vemos que nos quedamos a mitad de camino, que no se llegan las investigaciones a fondo y no se dan las explicaciones del caso. Y a mí las explicaciones de Longueira y de Piñera realmente a mí me dieron vergüenza porque ninguno hace alusión al fondo del asunto. Yo creo que Piñera un poquito más, porque Longueira simplemente desconoce todo. O sea, mira, yo voy a usar toda mi energía en defenderme, pero no habla en ningún caso sobre ningún tema de fondo. O sea, no hace referencia a los antecedentes que están sobre la mesa. Pero después el presidente Piñera habla sobre la ley y en el menos se hace responsable de lo que sale a ley. O sea, como que se vincula un poco como con el destino del caso. Algo más con el contenido de la ley. Dice, mira, ¿pero qué opinas de que el gerente haya escrito esto? No, lo escribí, yo me hago responsable y eso yo lo encuentro un poco más valorable. Ahora, efectivamente, si se descubre que hubo cohecho, también va a estar mucho más vinculado a lo que sale ahí. Por lo menos lo que ya reveló The Clinic, que lo hizo y que finalmente lo reconoce la Ruleo, lo reconoció en un círculo más privado. Lo que hace el Clinic, que fue interesante, lo hizo el viernes en la tarde, salió ese artículo, es la trayectoria, el camino, la trayectoria que no se sabía y que se le preguntó al expresidente Piñera y él no lo aclaró, del mail que le había llegado a Pablo Longueira. De parte de Contese. ¿Cómo llega finalmente a estar incorporado a la ley? Y si era efectivamente ese camino o fue una casualidad, digamos. Y no fue casualidad, efectivamente pasó directamente a convertirse en ley. Longueira la Rulé Goldberg. Goldberg. Y Goldberg como el encargado del proyecto. Les pareció el más interesante y quedó plasmado en la ley. Ahora, en los correos no estaba lo de Contese. Exactamente. Pero la pregunta ahí es, obviamente hay dudas de si Piñera, si Goldberg sabían así como desde afuera uno le da la sensación de que probablemente el presidente Piñera no sabía. O sea, ¿cómo va a saber hasta la última indicación que aparece? Aquí estoy especulando. Pero lo que yo creo que sí es relevante en política es la capacidad de poder asumir responsabilidades y también saber condenar las cosas que no están bien. Entonces, si es que uno quiere decir, mira, yo no sabía, también tiene que decir, entonces la responsabilidad está sobre tal persona y que esa persona, claro, condenar el acto que ahí está mal. Y yo siento que ahí como que nadie se atreve a realmente decir con fuerza esas son cosas que no vamos a aceptar, y quien lo hizo da lo mismo, podemos tener una relación de amistad, puede haber hecho cosas buenas en el pasado, porque Insulza debe estar escondido en algún lado, muy triste con lo que dijo. Ayer dijo que no iba a repetir 2 veces lo mismo, diciendo, reafirmo lo que ya dije. En el fondo no voy a decir 2 veces lo mismo. Pero esta vez no lo dijo, un paso atrás dio. Ahora, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en muchas cosas y algo que a mí no me gustó, o sea, a mí yo creo, sí me gustó que Longueira renunciara. Yo creo que es de los primeros que ha hecho eso, pero no me gustó cómo lo hizo en el sentido de que lo que hace es criticar a la prensa, es básicamente echarle la culpa a la prensa, porque antes, en general, en la UDI los focos habían estado en la fiscalía, acá fue a la prensa. Y como dice Rodrigo, no se hizo cargo del tema, porque él podría haber dicho, mira, me parece, si en Chile opera la presunción de inocencia, él tiene derecho a defenderse, me parece bien que él diga yo voy a usar todos mis medios y mi fuerza para defenderme, pero si esto ya está en la opinión pública, yo creo que no habría costado nada decir como el mail es falso o me sacaron de contexto, esta es la seguidilla de correo, tratar de alguna manera hacerse cargo del tema, no se hizo cargo, como dice Rodrigo, de nada del fondo. Y a mí no me gustó que les haga la culpa a la prensa, porque está bien, pueden haber temas con la fiscalía que uno podría criticar de que la fiscalía está filtrando información y eso habrá que verlo. Pero está bien, pero ese es un problema ya. En teoría la fiscalía no debería poder cuando hay secretos, etcétera. Pero la prensa, o sea, uno de los roles esenciales de la prensa es esto, es informar hechos que pueden ser delitos, es informar de hechos que le importan a la opinión pública. Entonces, a mí me parece muy malo que estemos pidiendo a la prensa que se calle. La prensa no le corresponde callarse, la prensa no emitió un juicio, solo puso esta información a circular y es la opinión pública la que emite el juicio. Entonces, a mí no me parece bien que se le esté pidiendo a la prensa que se calle. Sí creo que es verdad que si finalmente Pablo Longueira es declarado inocente, está bien que la prensa tiene que divulgarlo con la misma fuerza que ha divulgado estos hechos, con cualquiera. Lo mismo con Marco Enrique Minami. Y creo que Marco Enrique Minami tampoco se hace cargo del fondo. Sí dice, bueno, yo declaré todo al CERVEL y el CERVEL sale hoy día diciendo, mal podemos nosotros decir que esto está bien declarado porque a mí me declaran
lo que quieren. Entonces, yo no... Que ya el CERVEL lo había dicho y ya nadie recurría a eso de que el CERVEL me aprobó todo. A mí me llamó la atención que lo dijera Marco Enrique ahora, porque ya todos sabemos que el CERVEL no tenía ninguna capacidad para fiscalizar nada. Y lo otro que a mí me gustaría que hacer... esté bien rendido, ¿no? Que las boletas estén bien Exacto. pasadas, no Sí, tiene nada que ver con el fondo. y que coincidan en el fondo los ingresos con los egresos y ya está. Cosa que cambia con la nueva legislación. Sí. Y lo que sí yo quiero hacer una diferencia también es se ha dicho mucho como yo como parlamentario hablaba con todos los sectores y se ha empezado como un poco también a demonizar la influencia que puedan hacer las empresas como otros en las legislaciones. Y ahí yo creo que hay que hacer una diferencia. Yo creo que es legítimo que todos los que estamos interesados en una determinada legislación podamos conversar con el gobierno, podamos conversar con los parlamentarios, pero es muy distinto cuando hay presunciones graves de que hay un financiamiento irregular. Es muy distinto cuando yo estoy tratando, en el fondo lo que se está investigando para los logueros es cohecho, es tráfico de influencia, y eso es muy distinto que cuando uno puede mandarle un mail a un parlamentario con esto es lo que nosotros, las propuestas de indicaciones que nosotros querríamos. Yo lo veo súper distinto. También creo que hay que hacer la diferencia en eso, porque si no se empieza a demonizar todo tipo de intentos de influenciar la legislación que sí puede ser legítimo. Y respecto a Piñera, yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que dice Rodrigo, o sea, si sabía o no sabía, al parecer no sabía por lo que se ha visto de la seguidilla de correo. Y dos, que yo creo que también es intentar defender una ley que él sí cree que funcionó, como diciendo como no mezclemos, o sea, no tratemos de, un poco lo que pasa con la ley de pesca, ¿no? Que él también cree que es una buena ley. No tratemos de... No, eso es inaceptable, porque Piñera mismo... Pero déjame terminar por Rodrigo. Yo estoy diciendo que lo que él cree, lo que él quiere decir, yo creo es, no intenten decir que porque pasó esto es una mala ley. En el fondo, eso es lo que yo veo que él está tratando de decir. Pero, y claramente está diciendo que él no sabía. La ley que más ha recaudado royalty en la historia, o sea, el año que más se recaudó royalty en la historia. Ahora, yo creo que puede ser una buena ley, una mala ley. Yo de verdad que no entiendo de eso. He escuchado a gente que sí es más experta que dice que no era necesario para recaudar eso incluir a empresas como SQM, pero yo creo que independiente que sea una mala ley o una buena ley, no le quita lo ilegítimo el hecho de cómo pasó ese artículo, si es que todo esto se investiga y finalmente es real. O sea, aunque sea una buena ley, al final no puede ser que se estén haciendo leyes de este modo. Cristian Stuart había pedido la palabra. Sí, yo pienso que los partidos políticos no pueden seguir conformándose con la declaración de la presunción de inocencia o que los tribunales de justicia tienen que resolver los casos legalmente, porque es cierto, la presunción de justicia existe y los tribunales de justicia tienen que hacer esa vega, pero también es muy cierto que las resoluciones judiciales no son lo mismo que la política. Entonces, entender que los juicios legales, de alguna forma, son lo mismo que los juicios políticos, es al final asesinar la política, porque la política, la confianza de los políticos no se gana por, digamos, sola, no sale por obra de magia, sino que sale con méritos, con gestos, y eso es algo muy importante que hay que hacerlo ver. Porque finalmente si es que digamos se equidista o se homologa la política a las resoluciones judiciales, los estándares de la política van a ser los estándares legales. Y hoy día precisamente por eso estamos como estamos. Entonces yo creo que es complejo, digamos, como externalizar la pega sucia a los tribunales de justicia, y es muy complejo que en el fondo no se reconozcan los errores como clase política. Yo creo que perfectamente Pablo Longueira pudo haber sostenido, sí, yo soy inocente, sí, pondré las pruebas a disposición para que la Fiscalía y los tribunales orales en lo penal puedan resolver lo que en derecho corresponde, pero pido perdón, pero nos equivocamos, pero siempre hemos actuado más allá de lo ético. Entonces creo que seguir, insisto, entendiendo que la presunción de inocencia existe y que los tribunales de justicia tienen que resolver en derecho, es chutear la pelota para afuera y en no entender lo que la ciudadanía espera, que es reconozcan que hubo errores y punto. Sí, quería decir algo en la línea de los errores, pero también refrendando lo que decía María. Larraín, después Nico León. Con respecto a las propuestas de indicaciones. Nosotros también hemos hecho propuestas de indicaciones que quedan en una ley final y eso no tiene nada de malo. Incluso, así como siendo abogado del diablo, si un parlamentario recibe una propuesta de indicación de, no sé, la SOFOFA o de un grupo empresarial y encuentra que de verdad es la mejor indicación, después de haber hablado con los sindicatos, con la ONG, no me parece que no tiene nada de malo que quede así la ley si su convicción es que esa es la mejor indicación. En el caso de Longueira, el problema es que había recibido 900 millones de pesos de esa misma empresa. O sea, ese es el conflicto, no necesariamente que se proponga una indicación. Pero volviendo al tema de los errores, acá parece haber en todos estos casos asesores
comunicacionales y legales que sugieren no reconocer ningún error. Me imagino que para enfrentar de mejor manera a la justicia y eventualmente también a la opinión pública, a las encuestas, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si reconocieran errores? ¿Qué pasaría si Pablo Longueira dijera, como Moreira, creo que acá no hay delito, pero en realidad fuimos poco éticos, fuimos poco transparentes? O si Piñera dijera, que Piñera no está en ningún juicio en este minuto, dijera, ¿saben qué? Claro, yo creo que es una buena ley, etcétera, pero me avergüenza que estas cosas hayan ocurrido en mi gobierno. Me avergüenza que Pablo Wagner haya recibido un sueldo mientras ya recibía 7 millones de pesos por parte de mi administración y que más encima influenció en cierto, por ejemplo, nombramiento de directores de Codelco, etcétera. Pero no lo hacen. Entonces, ¿será que la opinión pública, al no estar quizás tan informada de todos los detalles, valora o la opinión pública opinaría peor de los implicados al reconocer errores? ¿O será que la opinión pública agradecería estos gestos de honestidad y valoraría la honestidad y diría, bueno, todo el mundo se puede equivocar? ¿Qué creen ustedes sobre estos temas comunicacionales estratégicos? Porque creo que es un punto fundamental, porque claramente acá hay asesores detrás de todas estas personas. Creo que Moreira fue el único que lo hizo. Al Nico León, y vamos a seguir con lo que plantea Lucho. Completamente de acuerdo con lo que plantea Lucho. Me parece que bueno, y también lo que en la misma línea de lo que planteaba Cristiano. O sea, si esto es un juicio político, no es un juicio. Nosotros estamos aquí, estamos hablando del tema no porque seamos jueces, digamos, no porque hayamos estudiado, bueno, algunos estudiaron Derecho, pero no porque hayamos estudiado Derecho mucho tiempo y seamos capaces de leernos todas las actas. No, es un juicio político. ¿Y cómo se responde a un juicio político? Bueno, con política, con señales políticas. O sea, qué bueno sería, y esto yo lo he dicho en instancias más privadas, lo digo acá, qué bueno sería que Chile Vamos suspendiera la militancia en el acto cuando un fiscal acusa a alguien. Qué bueno sería suspender la militancia, no estamos diciendo que lo vamos a echar, bueno, y después expulsar a cualquier persona condenada. O sea, eso sería una señal política hoy día, ahora. Ese tipo de señales hay que darlas si es que uno quiere reconstruir confianza. ¿Cómo la gente va a confiar en alguien que no le pasa nada? O sea, que esto es un acto de heroísmo, haber renunciado cuando la realidad es que se debiera haber suspendido la militancia en el momento que se acusa, cuando un fiscal acusa. No sé, los que conocen más de cerca el asunto, cuando un fiscal acusa es porque tiene bastantes pruebas. Él está arriesgando su puesto si es que acusa a un político de una manera falaz, digamos. Entonces, si un fiscal está acusando es porque algo hay, digamos. Y yo estoy diciendo, bueno, tomemos precauciones, suspendamos la militancia. Y si después esta persona es condenada, bueno, se expulsa del partido, digamos. Y en ese sentido, las explicaciones de Meo también, pasándome al otro lado de la vereda, es una vergüenza, digamos. O sea, 6 millones de pesos tiene rendido en transporte. Un avión, yo algo de investigación estoy haciendo, un avión cuesta 100 millones de pesos mensuales. Él rindió 6. Él dice que después lo hicimos a través del publicista. Pero en 4 meses, o sea, exacto, serían 400 millones. Él dice que lo hizo a través del publicista. Y el publicista son 170 millones de pesos, solamente el publicista. El avión, como dijimos, son 100 millones de pesos mensuales, 4 meses son 400 millones de pesos. Entonces, no sé a quién le calza la matemática. Dejen de mentirnos, por favor. Dejen de mentirnos ahora y den señales políticas claras si no van a afectar al resto de las personas que nos queremos dedicar a la política en el futuro. Esto no nos parece, no puede seguir así. Lo que pasa es que pero el Lucho plantea un tema que respecto a las mismas preguntas que hacías tú o esta declaración que hace Nico, y que tiene que ver con eso. Aquí, ¿cuál es la estrategia? ¿De salir mejor parado judicialmente, por eso no dicen nada? ¿O creen o apuestan a lo que se ha apostado en Chile, yo creo, desde siempre, que es al olvido? A que uno se olvida de las cosas, que después una cosa tapa la otra, que si yo me paro firme parece que fuera inocente. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que algo hay de estrategia comunicacional. O sea, hay algunos casos que se destaparon y que hoy día se han olvidado un poco porque tampoco se han presentado querellas y nosotros desde Ciudadano Inteligente creemos que hay mérito para hacerlo, como el caso de Jorge Pizarro o el de Goldborn, en donde hay antecedentes que muestran al menos el delito tributario y el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado las querellas como en otros casos. Entonces, aparentemente, si es que uno ahí aguanta un poco el temporal, Pizarro estuvo muchas veces ahí a punto de renunciarse, ¿no? Y si uno aguanta, puede que salga. Puede salir algo peor, que ha pasado un poquito. Pero eso. Mi pregunta es, ¿en verdad vamos a reducir el debate a cuál es la mejor salida comunicacional? A mí me da vergüenza respecto como a las convicciones que van a tener nuestros políticos en algún momento. O sea,
¿para qué hacen un partido? ¿Con qué objetivo lo hacen? O sea, tienen una confianza en la democracia, tienen una visión de sociedad y no hay nada que ponga en más peligro la democracia, sobre todo un sistema que pareciera que funciona bien, que estos actos de corrupción, de cohecho, porque ahí están pasando leyes por todo el proceso democrático, que es el gobierno, el Congreso, en donde no se está respondiendo a un interés ciudadano, no se está respondiendo a una representación popular, y aún así eso está determinando el futuro de la sociedad. Entonces, no solamente mira, bueno, ¿cuál es la salida comunicacional? ¿En qué momento en verdad hubo una renuncia tan grande a la convicción o a la acción política en donde un partido puede sentirse cómodo con este tipo de antecedentes sobre sus militantes y no hacer una condena así categórica a ese tipo de comportamiento, dándole espacio para que pueda demostrar su inocencia ante tribunales, pero con los antecedentes sobre la mesa que muestran que en términos políticos ningún partido que se dice democrático, que cree en una visión de sociedad que se transforma a través de la institucionalidad, puede aceptar. Ser corto de vista al punto Nicoleón. de no ver las consecuencias. Ellos tienen hoy día en sus manos el futuro de lo que viene para los próximos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Quizás no. Y eso está pasando hoy día. O sea, miren para el lado, miren lo que está pasando en Brasil. 3 millones de personas pidiendo que la presidenta salga por casos de corrupción. ¿Queremos llegar a eso? ¿Cómo nos vamos a poner en el atajo nosotros? Pero ellos tienen la responsabilidad de parar eso ahora. Lo que pasa es que, pero hoy día, es que el Rodrigo toca un punto que a uno le da vuelta, que ¿para qué están, qué son hoy día los partidos políticos? Me refiero más a los tradicionales que a los movimientos que surgen ahora. Hoy día lo que yo veo de los partidos tradicionales, y me refiero a la democracia cristiana, al Partido Socialista, que más que un lugar donde deberían ventilarse las ideas y debatir sobre qué país queremos. Eso para conquistar el poder, ¿no? No, hoy día son maquinitas, y más o menos nomás, maquinitas mediocres para sacar gente electa. A mí me da la impresión que hoy día los partidos son solamente eso, son una estructura que se creó para tratar de agarrar plata y poder llevar a sus propios candidatos y ahí tener el balance de poder. Es súper duro decirlo así, pero es lo que veo. Y además tiene correlación con lo que pasa en el Congreso, porque finalmente esta gente que sale electa como el partido quiere, que es la maquinita que está aceitada para eso, termina haciendo todo para que ese aceitamiento o esa fórmula siga continuando, recolectar plata para el que viene, para la próxima campaña electoral. Todos están pensando en la próxima elección. Sí. Hoy día nadie está pensando así como desprendidamente, puta, hagamos esta ley, discutamos esto. Mira, yo creo que no. No, hoy día todo tiene que ver con un cálculo pequeño electoral. De Rossi, ¿se acuerdan del grupo de WhatsApp de Rossi? Era solo bajar a... Oye, ¿tú crees que estás acá porque en verdad eres técnicamente muy competente? No, tú eres parte de quienes nosotros estamos dándole favores y nosotros esperamos que eso se devuelva en el futuro, y si tú seguís siendo ente, bueno, va a ir creciendo y esto se mantiene. Pero lo que pasa, a mí me da la sensación de dos cosas. Uno, lo que tú decís, vea, que en el fondo como que se perdió el sentido público, el sentido de por qué uno se metió a política, por qué se creó el partido político, y al final es eso, es mantener el poder. Y por otro lado, con estas defensas corporativas, a mí me da toda la sensación de que es lo que todos sospechamos, pero que esto es ultra, hiper, mega más común de lo que se sabe, porque en el fondo, ¿cómo yo voy a ti, Lucho, decirte que te salgas del partido si todos hemos hecho lo mismo? Y gracias a ti yo obtuve plata para mi campaña. Entonces, gracias, Lucho, por tu sacrificio. En el fondo, y es un poco lo que vimos con Noboa. Y rezo para que no se sepa lo mío. Claro, entonces da la sensación primero que obviamente está más extendido de lo que se sabe. Pero a mí, claro, esta estrategia yo creo que es más judicial que comunicacional, porque de verdad que yo creo que el mejor que la hizo fue Moreira. Moreira fue el primero que dijo, oye, perdón, yo no es un delito, ya voy a seguir representándolo durante 7 años más de una manera muy orgullosa, es una falta, pero sabes que en verdad sí, metí las patas, perdón. Ahora, igual era Moreira, y perdón que lo diga así en forma tan ruda, pero Moreira siempre ha estado como al borde de ser el payaso. Entonces, que él saliera de esa manera es como parte de pero la yo digo, comunicacionalmente yo no sé, no he visto encuestas ni mucho menos, pero yo veo que ya nadie habla de Moreira. Moreira ya pasó un poco. Paola Olla era mínimo con todo lo demás. Hay unas cosas que son igual de burdas, que incluso son más sofisticadas y más serias, y para mí eso es más ridículo. En ese minuto lo vimos que lo de Moreira, lo del raspado la olla, era una gravedad absoluta, y hoy en día estamos viendo cosas, que después pero de la Marta Isasi diciéndole, les metimos un gol, ya como que... No, porque hay un paso bien grave del financiamiento ilícito, que es, oye, corrió con doping, ¿ya? Y tuvo una ventaja indebida en la elección, que el cohecho. Que me compré el juez. El cohecho es poner en peligro nuestra democracia. Y es muy importante que los ciudadanos entiendan esto, porque no es, bueno, se llevó unos millones para la casa y estoy listo. No.
tiene que ver cómo ponemos en peligro y cómo somos incapaces de tener una institucionalidad que realmente represente la voluntad de la sociedad en hacia dónde queremos avanzar. Y yo creo que hay leyes, y volviendo al caso que ha dicho la María, por ejemplo en Corpesca, porque no sé si han leído el libro de Daniel Matamala, que insisto, creo que se lo tienen que leer, Sí, Poderoso está Caballero. muy bueno. Y hace referencia a cómo Piñera era así de los pocos senadores que dijo, oye, mira, es inaceptable que una ley de pesca en los 90 no tenga licitaciones. ¿No? Porque esa es la única forma económicamente inteligente o lógica de hacer esto. Y después fue bajo su propio gobierno en donde se cambió ese sistema, cuando el mismo Juan Andrés Fontaine, que fue el ministro de Economía inicial, también estaba de acuerdo con hacer las licitaciones. Entonces ahí hay un cambio de lado. Yo creo que hay una defensa para no entrar a... Sí, no pero estoy diciendo que encuentro- haya convicción o no, estoy diciendo que hay una defensa de Dan había pedido la palabra. en el fondo, no quiero reconocer que mis leyes son malas y no entremos a legitimarla por Pero eso esto. es mantener como la parte Claro. comunicacional. Es que, de hecho, uno podría pensar que eso no está mal, digamos. Uno podría pensar que la ley, no sé, en el caso del royalty, yo me metí, investigué la ley, me di cuenta, se hizo, es el momento donde más se ha recaudado, se hizo especialmente para el terremoto, buscando recaudar, por eso la ley pasó bastante rápido. Bueno, uno podría pensar, yo puedo pensar bien, puedo tener optimismo, digamos, pero el problema de fondo es otra cosa, es el juicio político, lo que estábamos hablando antes, cómo no se reconoce eso inicialmente, porque si no, obviamente hay espacio para seguir sospechando más y más porque nunca se dice la verdad. Pero ojo, hay dos oficinas tributaristas que hacen una proyección de cuánto se ahorró SQM por la ley. Y hablan de cifras de 50 millones de La dólares. recaudación. Pero ojo, porque lo que se hizo, ¿por qué se ahorra en recaudación de SQM? por Porque $1 millón. se congela. Claro, no, pero- y se ponía pero esa se relación. congeló. Bien rentable. No, pero un segundo. Se congeló durante 6 años, según no me equivoco. O sea, si no me equivoco, son 6 años donde se congela la posibilidad de aumentarles el impuesto al royalty una vez más. Pero eso era un beneficio que ya tenían las empresas extranjeras en pero Chile. no- Por lo no tanto, SQM. lo que se hizo, ya la tenían las empresas extranjeras. Entonces había, de alguna forma, ¿qué pidieron las empresas chilenas cuando dijeron, mira, te vamos a subir el royalty? Y dijeron, bueno, pero manténganme las mismas condiciones que tú le estás teniendo a las empresas extranjeras, o si no, tú me estás fregando a mí. Digamos. Entonces, no es solamente SQM, son, si no me equivoco, eran 30 empresas chilenas de minería que recibieron este beneficio por el hecho de subir. Entonces, A mí igual, ¿sabes lo que me llama era para que no lo que fuera- me llamó la atención de estos correos? Porque también, cuando uno dice, no, yo escucho las opiniones de todos, ok, yo en general, cuando trato de disuadir a un parlamentario, al gobierno, qué sé yo, uno obviamente ocupa la argumentación. Y aquí en el mail decía, Pablo, lo que te mandaron es una burla, va nueva propuesta. ¿Por qué es una burla? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué? O sea, me falta todo eso. A menos que haya habido una conversación por teléfono o en persona que nosotros no tenemos, pero el mail da la sensación de que no. Hubieran pagado $1 millón. Por eso. Entonces, además, El no puede- mail es una instrucción. por eso, entonces, eso es lo que es grave. O sea, es grave. Pablo, lo que te mandaron es una burla. Toma, acá El está. jefe de los Claro, medios. claro. Entonces el jefe de los medios. Oye, tú eres y la mensajero. cifra $1.050.000.000 es muy entretenida. ¿Por qué? En Estados Unidos se hizo un estudio. Estados Unidos tiene un sistema tributario mucho más complejo que el de acá. Entonces tiene unas tasas así bien normales, pero tiene muchas excepciones para distintos sectores y algunas empresas en particular, qué sé yo. Entonces el lobby en el sistema tributario es demasiado rentable. Entonces hicieron un estudio por sectores, así como arreglado por sectores, para ver cuál era el efecto del lobby en efectos tributarios. Y el estudio decía que por cada $1 invertido en lobby, la empresa recibía en beneficio en general $50 en beneficios tributarios. Así que parece que ese es es más la o menos el regla, precio. es la Ese regla el de oro. precio. Estaba más o menos diciendo. Chiquillos, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando en un ratito. 10:33. Ustedes súmense también a la conversación usando el hashtag combinación clave. Ya volvemos. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9.